Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta segunda sesión del día de las jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico, con la intervención de nuestro vocal de cultura, Alejandro Botel. Alejandro Botel, aparte de nuestro vocal de cultura, es también miembro de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, donde obtuvo la doble especialidad en edificación y urbanismo en 2005. Completó su formación académica en la Facultad de Arquitectura, Construcción y Planeamiento de la Universidad Técnica de Eindhoven, en Holanda. Alejandro ha obtenido numerosas distinciones a nivel nacional e internacional, destacando su presencia en las exposiciones internacionales de las Bienales de Arquitectura de Venecia de 2014, España 2018 y 2021 y Buenos Aires en 2017 y 2022. El premio Building of the Year Award a cargo de la publicación especializada Arch Daily. La mención especial del premio Frate Sole, concedido por la República Italiana y la Santa Sede en 2016, el premio de honor Religious Art and Architecture, otorgado por la Fundación Faith and Form y el Instituto Americano de Arquitectos en 2017, el premio Excellence de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel en 2018, el primer premio ORA de Restauración y Rehabilitación en sus dos últimas convocatorias, 2018 y 2020, el primer premio ORA de Obra Nueva a cargo del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro en 2020, la mención en el European Prize for Architecture de la Fundación Philippe Rothier en 2021 o la reciente selección de su obra como una de las mejores prácticas europeas en Security by Design for Places of Worship a cargo del Consejo Europeo de Arquitectos. Bueno, Alejandro, te dejo la palabra. Hola, hola, hola. Ahora sí, me he enchufado. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Además, más hoy que es día de partido. Si marca Marruecos me avisan que lo podemos celebrar. Si pueden apagar un poquito la luz, se lo agradezco para que se vea mejor. Bien, vamos allá. Bueno, voy empezando. Bueno, hoy les voy a contar una única obra, un único proyecto, un proyecto muy personal, tan personal que es mi propia casa, o nuestra casa, la que comparto con mi mujer Patricia y con nuestra perrita Saba. Y es una historia de patrimonio, ¿no? Es una historia de tribulaciones también. Voy a contar un poquito del proceso, valiéndome de una serie de imágenes y contar pues, desde el principio hasta el momento actual, ¿no? Ese camino que es enfrentarse a un edificio catalogado y también para un arquitecto a pensar su propia casa, ¿no? En vez de contarles a lo mejor otro tipo de proyectos, de actuaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer en monumentos, en arquitecturas vernáculas de mayor valor, con mayor protección, casi más obras de restauración más ortodoxas, ¿no? Donde los arquitectos entramos en esas obras más casi como un equipo médico, a intervenir y a detectar una serie de patologías, a solventarlas y actuar de una manera muy discreta, ¿no? Allá donde hace falta, como un cirujano. Pensé que, por el contrario, podía ser interesante contar una obra más de andar por casa, nunca mejor dicho, una obra donde los límites del patrimonio estuvieran menos claros, donde podíamos pensar sobre lo que significaba ese patrimonio, sobre lo que podríamos mantener y sobre lo que no, ¿no? Desde esa óptica y ese derecho también contemporáneo de habitar la ciudad histórica, ¿no? Pues ahí va la historia de nuestra casa. La casa está aquí muy cerquita, en el barrio que se llama del Toscal. El barrio del Toscal es un barrio humilde que fue declarado, el pobre en parte fue declarado conjunto histórico, bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico, en 2007, ¿no? Y llevaba desde entonces esperando por un plan especial, ¿no? Que tenemos que siempre la ley obliga, si te declaran conjunto histórico, a que haya un plan especial que ordene
ese conjunto, ¿no? Pues era un barrio un poco olvidado, ¿no? Porque llevaba demasiado tiempo esperando por ese plan que felizmente se ha aprobado hace unos días, después de 15 años de tramitación. Los planes son lentos, pero bueno, espero que, bueno, que valga la pena, ¿no? Y ya tenemos plan especial, entrará en vigor próximamente, y es una oportunidad para este barrio santacrucero, ¿no? Capitalino. Es un barrio con una escala muy doméstica, muy humana, un barrio que se conformó, bueno, empezó a formarse en el siglo XVIII y ya a finales del XIX, principios del XX, pues ya se estableció como un barrio ya compacto, con una identidad propia. Son casitas terreras en su mayoría, conviviendo con algunas de mayor tamaño, casas sobradas de 2 plantas como máximo. Y es un barrio de la clase pues, trabajadora, vinculada al trasiego portuario de aquella época, ¿no? Trabajadores que trabajaban en ese puerto, que por aquel entonces era el puerto principal de Canarias, ¿no? Y tuvo pues, una gran ebullición y había una necesidad de mano de obra, y pues bueno, las clases humildes y trabajadoras se venían a Santa Cruz de distintas partes de la isla y también de otras islas a trabajar, ¿no? Y a vivir aquí, en el Toscal. El estado del barrio, ya digo que era calamitoso, ¿no? Cuando nosotros fuimos a ver la casa por primera vez, la sensación era casi, bueno, pues de estar en algún país comunista, ¿no? En ciudades pues, como partes de La Habana, o en fin, con una decadencia, con un encanto. Pero parecía increíble, bueno, pues que en Europa y que en el siglo XXI, en plena capital, pues tuviéramos en este estado un barrio entero, ¿no? Y esa es la casita, una casa terrera que formaba un conjunto a nivel casi ambiental con las 2 vecinas, eran 3 casitas de una altura. A los lados ya habían casas de mayor desarrollo. Y bueno, un estilo ecléctico, con una dignidad en esa fachada a la calle, con un civismo, ¿no? Ese alarde, ese detalle, esa decoración y ese cariño que expresaba la fachada, ¿no? La fachada del arquitecto Antonio Pintor. Este es el proyecto original de la casa, ¿no? Siempre que actuamos, ya sea en un solar, o en un edificio antiguo o catalogado, pues intentamos recabar la mayor información, ¿no? Para construir, bueno, para actuar y para poder construir ese relato necesario del proyecto y establecer jerarquías, ¿no? En patrimonio, esa historia nos la facilitan los historiadores, ¿no? Que son los profesionales en investigarla y en recabarla. En este caso, nuestro colaborador Miguel Machado, desde hace muchos años, pues consiguió el proyecto original en el archivo, y fechado en 1912. Luego lo veremos con mayor detalle, pero la fachada se ejecutó prácticamente así. Contrasta con la distribución interior de una vivienda realmente pobre y casi especulativa en su concepción, ¿no? Porque algunas clases más favorecidas compraban lotes de tierra y solares que habían sido segregados allí, y luego pues establecían unos alquileres a veces abusivos, y generaban el mayor número posible de habitaciones para esas familias y para esos trabajadores, muchas veces sin ventilación, sin iluminación directa, etcétera, ¿no? Sin agua corriente, y bueno, pues una infravivienda, ¿no? Pero antes de esa casa hubo otra casa. Esto es un plano del doctor Pedro Vergara, dibujado durante su investigación y su estudio sobre la fiebre amarilla en Santa Cruz,
donde ya se detecta otra construcción que hemos leído también en nuestra casa al trabajar en ella, pues más antigua y que estaba más vinculada bueno, a la agricultura, a esa relación con lo que eran fincas, ¿no? Antes de dividirse el barrio por lotes, ¿no? Es curioso cómo la historia se repite porque hubo en aquel momento, más o menos en principios del siglo XVIII, 1709, 1710, cuando se trocearon esas fincas, un solarcito allí de un frente de 9 por 15 más o menos, una pequeña parcela, se vendía a 270 reales, ¿no? 6 años más tarde se vendía a 1000 reales. Y a mitad de siglo más o menos, pues ya se vendía a 2000 reales, ¿no? O sea que el asunto este de los cambios de precio, revalorizaciones, especulaciones y tal, pues ha sido una constante en la historia, ¿no? Nosotros compramos la casa y al año siguiente nos la tasaron en 3 veces lo que la compramos. Qué bien, ¿no? Si llega a ser al revés, mal asunto, ¿no? Entonces esa era otra historia de la casa, o esta otra que también encontramos en el archivo de una reforma del año 45 del arquitecto Tomás Machado, bueno, donde entre otras cosas, bueno, cambiaba una ventana y la convertía en puerta, ¿no? Es una de las cuestiones que hoy en día, con los criterios que se establecen, no sería posible, ¿no? Con una fachada protegida. Y bueno, creo que ahí se puede discutir, ¿no? Se puede discutir porque sabemos que la historia de una casa es la historia de muchas casas y de muchas personas que han vivido dentro, ¿no? Y como decía el Heráclito de Éfeso, lo único constante es el cambio, ¿no? Eso lo saben muy bien también los historiadores que han leído la historia y que han visto cómo cíclicamente se repiten las mismas problemáticas y cómo este llamado conflicto entre la historia y la arquitectura, entre dejar las cosas como están o moverlas, es una constante de muchos siglos, ¿no? Desde antes del siglo XIX, pues ya estaban un poco peleando sobre ese criterio que venimos a hablar y a discutir en estas sesiones, ¿no? Pues ese ya es el levantamiento que hicimos de la casa. Como ven, habían proliferado pues, en esa evolución de la ciudad, que al final cambia, se eliminan cosas, se sustituyen, algunas crecen, otras se borran y crece sobre sí misma. Pues habían unos edificios ya de 5 plantas, grandes medianeras, y bueno, pues teníamos la esperanza de poder transformar también, guardando la esencia, pero transformar aquella casa, ¿no? que habíamos adquirido. Así era la distribución de la casa, que se ve más claro aquí, ¿no? Una serie de habitaciones, algunas sin iluminación, el patio muy pequeñito y que solamente iluminaba por medio de una puerta con un vidrio pequeño, y otro patio trasero con una escalera, ¿no? Y una serie de habitaciones, bueno, con mala ventilación, pequeñas, y la cocina pues en un pasillo, ¿no? Aquí había un pozo, una letrina y cogían el agua pues en la calle Santiago cerca. La casa evolucionó con la reforma Machado, se hizo una segunda planta. Esta ya era en hormigón, en ladrillo, y luego una especie de chamizo que se hizo aquí, ¿no? Y en sección, pues la planta baja tenía una altura importante y agradable de unos 4,75, y el crecimiento de la segunda planta, la escalera y aquellos patios un poco residuales y meramente funcionales y sin dotar a la casa de una tipología de casa-patio, ¿no? Que era un poco lo que teníamos que nosotros armar y demostrar para poder cambiarlo. Y este era el estado de la casa cuando llegamos, cuando la vimos por primera vez. Estaba comunicada con las vecinas, habían hecho algún butrón y había sido ocupada durante mucho tiempo. Y bueno, pues esta era la cocina pasillo, ¿no? O sea, más que tipología, que había una mala distribución, ¿no? Creo que hay que diferenciar cuando los valores, ¿no? Los valores porque a veces, claro, no está protegida la tipología. ¿Qué es la tipología? Es un tipo, ¿no? Es un tipo que se repite, que tiene unos valores, la casa patio, tal, la casa entre medianeras, no sé qué. Pues esto defendíamos que no lo tenía, ¿no? Siempre puede tener un interés de cómo vivían las clases pues, más desfavorecidas en
en principios del siglo XX, pero bueno, si queremos que los centros sean ocupados y sean vividos, pues hay que permitir un poco esa transformación, ¿no? Nos encontramos esto que decía, limpia tu tal después de comer. Aquí cocinamos todos, no soy la chacha de nadie. Entonces, y tenía razón, porque vamos, habían dejado esto hecho un desastre y se fueron con la misma. Yo creo que nadie quiso fregar y se fueron, ¿no? Esta era la cubierta con el chamizo que había y tal, el chamizo. Se lo debieron pasar bien por los restos que habían y que se encontraban por la casa, y pequeños mensajes y sutilezas, jeringuillas. Esta era la planta alta ya de ladrillero, en un estado de carbonatación tremendo y tal. Y la puerta de Tomás Machado, ¿no? Un poco desvencijada, y el Jack Daniel. Y este era el patio de la casa. Este era el patio de la casa, que era un patio pues, residual. Le quitamos aquello para ver si entraba algo de luz, pero bueno, era un desastre, ¿no? Prácticamente nada habría hacia ese patio. Y detrás tenía el otro patio que más bien era una escalera porque la casa se cerraba hacia atrás. Las habitaciones pequeñas, oscuras, con una humedad tremenda de capilaridad, y también por la falta de ventilación, pues ya estaba subiendo los zócalos, los machembrados que le habían puesto, pues ya iba la humedad buscando su sitio ahí, ¿no? Muy punky todo, bueno, pues así estaba el barrio del Toscal. Muchos, los que somos de aquí, lo conocemos, y aquí hay algunos toscaleros, así que tampoco se sorprenden de nada, ¿no? Hasta el bueno de Nadal lo habían convertido en un asesino ahí y tal. Había cada paranoia en las paredes tremenda. Había otros mensajes que nos identificábamos más, ¿no? Cuando llegamos y tal, dijimos, oye, tal, la compramos. Yo, bueno, pues creo que sí, el sitio es fantástico, tal, y pues nada, la compramos, ¿no? Ese era el día que quité el cartel de Se Vende. No hace tanto, pero he envejecido un montón en este tiempo. Estaba sin canas, gordito, feliz, tal, pero todas las tribulaciones. Estaba en la calle de las tribulaciones, además, se llama Señor de las Tribulaciones, ¿no? Yo creo que todo eso envejece, ¿no? Y rehabilitar una casa, patrimonio histórico, con protecciones, es una quemada, pues soy el resultado de ese asunto, ¿no? Bien, porque la situación a nivel urbanístico era compleja. Teníamos un plan general que era el que estaba vigente. Bueno, con el plan vigente, que esto le gusta mucho pues, a los juristas, ¿no? ¿Qué es lo que está vigente? ¿Eso es lo que puedes hacer? No, esto es patrimonio. Y aquí, como tratamos esta mañana en la jornada, hay cautelas y hay discrecionalidad y hay controles, ¿no? Entonces, la normativa nos permitía demoler aquella casa, hacer 3 plantas, un sótano y tal, ¿no? En teoría. Pero como no había plan especial, sí que estaban trabajando en un plan especial que se han pegado 14 años, pero 14 años y medio. Pero bueno, el plan estaba trabajando, pero no estaba aprobado, había una tramitación inicial. Entonces, en el 2013, ese plan que mirábamos de reojo, porque que era papel mojado, pero que eran intenciones y que queríamos respetar un poco, pues nos decía que había que conservar la casa, que estaba protegida la fachada y los pavimentos y tal, y que se podía hacer una remonta de una planta alineada vía la fachada. Vale. El 2014 cambiaron y dijeron que no, que la remonta debía retranquearse 3 metros. Bueno, nosotros como no queríamos tirar la casa y también nos apetecía tener una terraza arriba y nos parecía una buena solución, fuimos a la más conservadora para no tener problemas, ¿no? En aquel momento, compramos en 2015, en lo que tardamos en hacer el proyecto, toda la burocracia. La situación de verdad era complicada, porque a veces los criterios entre el cabildo, que es el que tiene las máximas competencias, el ayuntamiento, no era el mismo, y los particulares y los profesionales nos veíamos en un fuego cruzado entre administraciones, ¿no? Entonces era realmente un acto de fe, y por eso el barrio se estaba cayendo, porque nadie sabía qué se podía hacer, qué no, y averiguarlo significaba meterse de cabeza pues, en una batalla con costes, con proyectos, con informes negativos y tal, ¿no? Pues ese era el panorama normativo. Entonces, bueno, pues luego construimos ese proyecto como arquitecto, pues justificando lo que les estoy contando, ¿no? A nivel teórico, pues no solo todas las patologías que tenía, sino a nivel tipológico, porque aquello pensamos que dentro no había unos valores reseñables y que lo que era
lo que era más favorable para la ciudad y para el conjunto era permitir una reestructuración interior, pues conservando el valor ambiental de la casa y alguna cosa más que veremos, ¿no? Bueno, pues esto se detalla bien en un proyecto, etcétera, y bueno, pues se detallan fotografías de todo y vienen a visitarlo y vinieron del ayuntamiento y pasa un proceso, un estudio de viabilidad que va al cabildo, al ayuntamiento, unos dicen unas cosas, otros otras. Estos eran los pavimentos hidráulicos que en estas casas están protegidos en genérico, ¿no? O sea, una casa de principios del 20 normalmente tiene estos pavimentos, pero en mi casa cuando vinieron no los podíamos ver porque había tanta basura, ratas, jeringuillas y tal, pero bueno, cuando limpiamos vimos que habían, pero estaban muy mal estado y otros habían sido rotos y habían sido incluso superpuestos y pudimos recuperar muy poco. Pero aquí les animo cuando actuamos en patrimonio, a los compañeros que a lo mejor tienen menos experiencia, a tener mucho cuidado de ser muy serios con esto, ¿no? Porque hay que documentar muy bien todo, ¿no? Estás en patrimonio y hay unas responsabilidades importantes, ¿no? Por infringir. Este pavimento lo habían protegido sin haberlo visto y sin saber lo que había y sin una sola foto de lo que había, pero estaba protegido. Entonces, pues quitamos el pavimento uno a uno, tuvimos que documentar todo eso con fotografías, con vídeo, lo apilamos, lo volvimos a fotografiar, dejamos el libro de órdenes, bueno, que habíamos hecho un análisis que se aprovechó muy poco. Menos mal que todo eso lo documentamos porque 2 años después ahora mismo, 2 años después de vivir ya en la casa, nos llegó una denuncia vecinal y vinieron con una inspección, ¿no? Y nos pidieron qué había pasado con los pavimentos que estaban protegidos, que no tenían ni una foto, ni sabían cómo eran, pero lo pudimos, gracias a eso, demostrar, ¿no? Y salvar. Bueno, pues empezamos con el proyecto. Vamos a ver cuánto llevo para calcular el asunto. Vale, vamos. Empezamos con el proyecto bueno, al principio pensamos con un patio atrás, luego estuvimos pensando en aquel patio pequeñito, bueno, pues transformarlo en un patio grande y a darle vueltas con nuestras herramientas, que básicamente es el papel vegetal y los colores, ¿no? Y es la parte más importante de nuestra profesión y donde damos el mayor valor añadido a lo que hacemos, ¿no? Y la más barata, ¿no? Y queríamos una casa patio, queríamos realmente darle una tipología y una iluminación y una ventilación y tal, pues queríamos cambiar aquella historia, ¿no? Y bueno, y aquí ya estaba un poco pues perfilado el esquema que queríamos hacer, ¿no? Con un patio central, justo la profundidad nos daba para tener pues un estar, un patio con unas escaleras y los dormitorios y baños también en la crujía de atrás. Y bueno, pues dividir la casa en 2 volúmenes con un patio en medio y la terracita que diera al dormitorio principal aquí adelante. Este era el esquema de la sección, la calle estaría aquí, ¿no? Toda la casa mira hacia el patio. Aquí podemos hacer 3 plantas, gracias a la gran altura que tenía la planta baja aquí, pues 2 plantas en la primera crujía y 3 plantas aquí, conectadas por una escalera abierta, una piscinita aquí arriba, y el dormitorio principal era el único que se abría ya protegido con más privacidad a la terraza esta, ¿no? Pero una casa como introvertida, ¿no? Esta era la distribución original y creo que no hicimos realmente una tabula rasa, que llegamos, quitamos todo lo que había dentro y hicimos una casa ajena y que no, de pladur, donde no se leyera que allí hubo vida, ¿no? Pero sí es verdad que cambiamos totalmente la distribución. Como dice el bueno de Campo Baeza, en un palimpsesto arquitectónico, ¿no? O sea, releyendo las capas, ¿no? Como los manuscritos, ¿no? Que se borran, se escribe encima, pero se puede leer y reescribir. Pues este texto que borrábamos, pues quedaba al final en las líneas importantes. Este era el patio chiquitín y pasaba a ser ¿no? Con un volado que pesaba y bueno, y respetaba las líneas y las trazas y las líneas de fuerza de la casa, ¿no? Y al final hacíamos una banda donde estaban los baños, las escaleras, la cocina y los espacios más habitables y el patio al otro lado, que es esta la distribución. Perdón. Salón de un tamaño pequeño, pero muy vinculado a un patio que duplicaba, ¿no? Que se podía abrir y que duplicaba ese tamaño, las escaleras hacia arriba, los baños pues uno encima de otro y los dormitorios aquí detrás. Esta es un poco la doble altura casi que tiene la planta baja y la planta alta, dormitorio principal.
No hay pasillo porque la escalera es el pasillo, no se pierde ni un centímetro cuadrado de tal, porque te dejan cada habitación. Y esta es la más chachi porque da hacia la terraza con su baño, que también se abre a la terraza. Y luego subes a la cubierta, a la azotea, y esa pequeña piscinita, una jardinera y un espacio con las instalaciones, etcétera, ¿no? Pues la escalera es un poco hippie porque es una escalera abierta, ¿no? No tiene techo, está totalmente abierta. Eh, Empezamos a pensar en esa solución porque al principio el ayuntamiento no sé por qué no quería que la cubierta fuera transitable. Entonces no podíamos hacer un casetón, no podríamos llegar a la cubierta. Entonces empezamos a reflexionar sobre no llegar a la cubierta, y bueno, llegamos, pero hicimos una escalera abierta. En Santa Cruz hoy llueve, pero la media al año de lluvia es 18, lo estudié, ¿eh? 18 días al año llueve, y no suele llover mucho, a veces cuando llueve, llueve, ¿no? El patio de mi casa es particular, y como es, llueve como en todos los demás, ¿no? Porque cuando llueve te mojas. Y bueno, y tuvimos que convencer también ese proyecto y oye, trabajando, yo creo que es una demostración de que se pueden hacer cosas con el ayuntamiento, con el cabildo, porque todo el mundo dice, el Toscal no se puede hacer nada, no dejan hacer nada. Bueno, lo hicimos, nos costó, pero reestructuramos todos aquellos crecimientos que tenía, hicimos un estudio conjunto con las de al lado para esa volumetría y esa edificabilidad, reordenarla y no ganar metros, pero reordenarla. Bueno, y ya empezamos con el proceso más divertido, que es ya ir a la casa. Nos compramos estas 2 hamacas amarillas para ir a disfrutar de nuestra casa recién comprada y de ponerlas en distintos sitios y aprender de esos sitios y leer esos sitios en paralelo cuando íbamos haciendo el proyecto y discutiendo Patricia y yo cómo podía ser, ¿no? Había un montón por limpiar. Aquí estábamos ya haciendo un poco el payaso. Pero había fe, ¿no? Había fe de que podíamos lograrlo. Y empezó la obra. Encomendamos la dirección de obra a Saba, nuestra perrita, que nos acompañaba siempre a todas las visitas. Pasamos muchísimas horas allí. Este fue el primer pilar que levantamos y picamos todos aquellos enfoscados para ver, bueno, para empezar a ver la materialidad de las paredes de ladrillo, que es poco habitual aquí. Bueno, en aquellos primeros años del siglo XX sí se hacía ladrillo muy malo. Pensábamos si alvearlo, si fijarlo, bueno. Y la nueva oportunidad, ¿no? en ese espacio ya vaciado, pero con algunas huellas, ¿no? Lo primero que tuvo la casa fue el váter, ¿no? El inodoro, que fue moviéndose con el saneamiento conforme se iba haciendo, y era lo que le daba ya la escala doméstica a esa casa. Las antiguas escaleras. Yo estaba ya revisando los puntales del primer encofrado, de la primera planta. Y la historia del patio, ¿no? Por eso lo del patio de mi casa, ¿no? Ese patio cubierto, donde habían construido un baño además. Ahora con la nueva distribución, pues empecé a sacar fotos de aquel patio, casi obsesionado, viendo cómo se comportaba, cómo era la luz, y bueno, tenía miles de fotos, he volcado aquí algunas, un poco sin criterio de cómo iba creciendo aquella construcción muy artesanal, con pocos recursos, 2 o 3 personas, hormigonando con la fachada puesta allí, con complicaciones, con tal, con denuncias. Iba creciendo el patio, ¿no? Y bueno, por hacerles un resumen, ya el patio se iba conformando y dejando huellas. Y la luz pues entraba de una manera, de otra, en verano llega al fondo, en invierno no, se queda ahí arriba, bueno, con ese cambio de las horas. Ese trozo de cielo que nos empezaba a pertenecer y nos encantaba, y era ya nuestro patio, ¿no? Llegamos a la cubierta, lo celebramos, ahí estábamos con la piscina.
El segundo elemento de escala doméstica fue el fuego, el hogar ya, ¿no? Ya una vez llegamos a la cubierta, nosotros no queremos perder esa tradición tan bonita de la puesta de bandera y de celebrar con todo el equipo pues la consecución de haber creado algo entre todos, que es una sensación maravillosa, ¿no? Y que une mucho, porque te enfrentas a retos, ¿no? Y aquí está todo el equipo, Miguel, el historiador, la familia, mi padre, José, Flavio por ahí, Eloy, los constructores, el aparejador Eloy, en fin, toda la gente que lo había hecho posible y celebrando ya en el salón, con fuego y con un ambiente ya que empezaba aquello a tomar cuerpo. Y luego el respeto por lo que había, hay que explicarlo, ¿no? Pero está en huellas, en cosas que íbamos dejando, en pequeños detalles como apoyarse en la altura que tenía el muro, en respetar algunos equilibrios y algunas cuestiones. Y nosotros seguíamos con las hamacas que iban haciéndose viejas, pero las llevábamos al patio. Aquí ves el pavimento recuperado, lo he guardado hasta ahora y menos mal que han venido 2 años después y lo he podido enseñar, ¿no? Quiero decir, este era el pavimento, obviamente no se podía poner, ¿no? Era de muy mala calidad, estaba dañado, lo hemos pulido, ya no tiene dibujo, tal. Bueno, pero lo divertido era volver a disfrutar de los espacios y la ilusión de habitarlos pronto, que siempre es una desesperación porque todo tarda un montón, ¿no? Y hacerte tu casa duele, ¿sabes? Lo estaba hablando con Carla, enfrentarte a hacer tu casa y los problemas, las decisiones te cuestan mucho y en casa de herrero tal. Dicen que la pasión, la definición de pasión es amor con dolor, ¿no? Entonces hay algo ahí de pasión y de dolor, ¿no? Y este es el reportaje, digamos, arquitectónico que hacemos cuando acabamos la obra, que la queremos documentar. Muy bien. La queremos documentar y publicar y tenerla recogida como estaba, ¿no? La casa con las 2 puertas, ¿no? Gracias a la investigación histórica decidimos conservar la otra puerta. Era raro tener 2 puertas, a lo mejor hubiera venido mejor tener 2 ventanas, pero creo que tener 2 puertas nos daba flexibilidad en el uso de la casa y de hecho la distribución inicial, yo pensaba que íbamos a entrar por aquí y ahora nos entramos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que dejé 2 interruptores a los 2 lados de la puerta y este es el resultado de la casa patio que queríamos hacer, ¿no? Y me gusta pensar que no es, bueno, que se lee que no estás entrando en una casa nueva, ¿no? Como decía, de Pladur, por poner una exageración, sino que ahí hay una memoria, ¿no? Tú puedes tener una lectura del tiempo, ¿no? Y el ojo también adiestrado, pues ve dónde estaban las habitaciones, porque ve dónde estaban esos tabiques, dónde estaban las escaleras, y ve distintos materiales, ¿no? No sé si en otra foto lo vamos a ver mejor, pero por si acaso lo cuento. Esta pared era de piedra tosca, que le da nombre al barrio del Toscal. La tosca es una toba, una piedra pumítica, volcánica de aquí, ¿no? Que tiene a veces colores rojizos, otras veces más ocres o marrones, ¿no? Y podías leer en esos muros cómo habían reutilizado ese material, probablemente de la casa anterior, más relacionada con el cultivo y tal, y luego, cuando se les acabó, seguían con el ladrillo propio de aquella época, aquel ladrillo más barato y más usual, ¿no? Entonces, veías que habían varias casas, veías que había habido otra distribución, veías que la jardinera se corresponde con la forma que tenía el patio exactamente antes, y que las líneas aquellas de fuerza, y bueno, gracias que guardé los pavimentos, ¿sí? Todavía me estoy felicitando, o sea, pero es que sabemos hay que saber lo importante que es porque te puede caer una seria, ¿no? Y bueno, en fin, pues el patio, la cocina, esa relación que es muy directa y que sacas la mesa cuando quieres y abres para un sitio, para el otro. La piedra de lavar que había, el patio como era antes y las huellas de la misma esquina y bueno, en fin, pues todo eso, ¿no? Nos gusta pensar que no es una casa nueva, ¿no? Ni una casa vieja, ¿no? Y luego había como una especie de respeto por aquellos muros y por aquella historia donde siempre nos separábamos. La estructura vertical son unos pilares metálicos, están separados 15 centímetros de todas las paredes. La escalera también se separa. Hacíamos algún guiño a la tradición poniendo el primer peldaño de piedra basáltica molinera, canaria, como las antiguas escaleras, y luego la escalera de hormigón, ¿no?
Y bueno, sí, un lenguaje contemporáneo en la siguiente tal, pero que queríamos que hablara también de materia, de materialidad, de textura, de que pudiera haber un diálogo entre los tiempos de la casa, ¿no? Y así, subidas hacia la cubierta, ¿no? Bueno, el gran angular también exagera un poco, parece que es un rascacielos, ¿no? Pero la escala es más de casa, pero bueno, ese era el patio que iba... El dormitorio nuestro con el baño y la terraza que les enseñaba antes. Los baños todos son de microcemento. Y bueno, hay distintos tipos de hormigón. Hay hormigón pulido, hormigón abujardado, hormigón fratazado, encofrados de madera de hormigón. Y el microcemento también, bueno, pues quiere ir en esa línea de utilizar pues aquellos materiales cementosos también muy propios de las viviendas humildes de principios de siglo, ¿no? Hay alguna parte con enfoscado de cal. Y queríamos que las texturas, la madera, que fuera lo más natural posible, ¿no? El comercial de Pladur me va a matar, pero siempre digo que no, que estamos huyendo del Pladur. Lo siento. Y de noche es al revés, ¿no? Pues las habitaciones le dan luz al patio. Esta es la cubierta. Ahí teníamos la discusión aquella con el ayuntamiento sobre si era transitable o no. La verdad es que es una maravilla tener una azotea, ¿no? Y más durante el confinamiento, porque tuvimos la suerte de que acabamos la casa y bueno, meses después fue no la suerte de tener un confinamiento, pero la suerte de mudarnos del piso de 30 metros cuadrados allá a la casa nueva y de poder disfrutarlas y tener un espacio, ¿no? Yo, como todavía me queda un poquito de tiempo, voy a leerles el escrito que hice porque todavía me duraba un poco como el medio enfado, con el rollo de la azotea, ¿no? Y escribí un escrito que decía paisajes de azotea. En los hogareños días que corren disfruto de mis paisajes de azotea. Son paisajes múltiples y cambiantes. En las azoteas hermanas, las antenas crecen cual vegetales tecnológicos y engañan a los ingenuos gorriones que allí se posan a tuitear. Las ropas tendidas dotan de color y movimiento a la composición. Desde arriba, el barrio del Toscal presenta una encantadora decadencia a base de ruinas abundantes, casas empaquetadas en redes, con sus pinturas macilentas, como esperando por un plan especial. El paisaje sonoro de esta primavera lo dibujan en la mañana los pardales con su canto y en la noche los aullidos de los gatos que se dan a la lujuria. Existe otro paisaje que vibra hoy más que ayer. Es el paisaje de los vecinos y vecinas que aprovechan los claros para solearse en sus azoteas. Un saludo mañanero con la calma tensa de los días que pasan. Esto era en pleno confinamiento, ¿no? Las azoteas toscaleras vuelven a ser reclamadas por los que leen, tienden, corren, juegan o cantan, como mi vecina 2 casas más arriba. También por aquellos que acuden puntuales al rito palmario de las 7 de la tarde, aquella costumbre de aplaudir que teníamos, ¿no? La azotea es y ha sido siempre el jardín del humilde, la fachada más espontánea y auténtica de las 5, como un retrato sin maquillaje. Los PGO, planes generalmente obsoletos, le han declarado la guerra a la azotea. La azotea es hoy un enemigo del planeamiento urbanístico. Algo estarán haciendo bien nuestras azoteas si logran escapar a la norma. El ansiado orden requiere otro tipo de techos para que nuestras cabezas no puedan ver el cielo. Las llaman cubiertas planas no transitables, accesibles solo para el personal de mantenimiento. En ellas no es posible la vida humana, así que las instalaciones habitan el único espacio libre de la ciudad colmatada. La palabra azotea procede del árabe hispánico azutaya, diminutivo de sat, que significa terraza. Terraza para mirar las estrellas, terraza para otear el horizonte.
para sentirnos parte de algo, menos confinados. 31 de marzo del 2020, día 15 de confinamiento. Aquí. Me aburría, ¿no? Y bueno, le escribí eso dedicado a las azoteas porque agradecí mucho que al final pudiéramos por lo menos poner unos petos, porque nos decían que no podíamos levantar más de 15 centímetros para la lámina, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a poner una barandilla con bisagras, como tú te vayas, la subo y subiré a mi azotea, pero me parece un absurdo esta discusión que estamos teniendo, ¿no? En los barrios la azotea es un valor, como dicen ahora, etnográfico. Y bueno, pues ahí podemos disfrutar de nuestra azotea y si no llega a ser por la azotea nos volvemos locos en él. Y la casa hoy, pues ya es una casa vivida, donde la vegetación pues va creciendo, ya tiene otro porte, donde ya es menos de revistas de arquitectura y más de vivir y del día a día, ¿no? Saba sigue ahí como la jefa de todo. Yo juraría, bueno, y tal, otra y tal, yo juraría que Saba siempre está como observando y posando, ¿sabes? Se va colocando en sitios estratégicos donde viene el sol, donde tal, y bueno, yo la voy observando y ella va por ahí. A veces se enfada. Y bueno, y entonces la reflexión y el camino que acaba aquí, yo acabo un poquito antes de lo que me habían dicho, era sobre el patrimonio, ¿no? Sobre la necesidad que tenemos de favorecer y de hacer equipo con las administraciones, con patrimonio, con el ayuntamiento, con nuestros compañeros técnicos, etcétera, para favorecer que pueda florecer la vida en esa ciudad histórica, ¿no? Muerta. Y lo deseable realmente es que vivan familias ahí, ¿no? Y no pues todo comercio, franquicias, como pasa en otros sitios. Entonces hay que favorecer que la gente pueda vivir. Y si hay que abrir una puerta, habrá que pensarlo por lo menos. Y si hay que ahora dar una cubierta para hacer una chimenea porque hay que hacer un potaje, habrá que pensarlo por lo menos. Y bueno, desde un punto a lo mejor de vista opuesto, se podría pensar que esto era un vaciamiento, que la fachada ahora no tiene ningún sentido, que hemos borrado el pasado. Pero yo creo que aquí hay un equilibrio entre respetar la memoria, entre acercarse con esa mentalidad humanística de respetar lo que allí te encuentras, intentar mejorarlo, ¿no? Y llegar a un equilibrio ese siempre que buscamos, ¿no? Que es tan difícil entre lo que conservas y entre lo que renuevas, ¿no? También voy a acabar como acabo casi siempre y como ya están algunos cansados de escucharme con una frase que la ponemos en todos los proyectos, o sea que los que hayan supervisado proyectos nuestros tienen que estar pensando que soy un pesado, pero acabo siempre con la frase de Octavio Paz, esa, ¿no? Que debería sabérmela de memoria, pero como ya no tengo memoria. La búsqueda de la modernidad nos llevó a descubrir nuestra antigüedad, inesperada lección histórica que no sé si todos han aprendido. Entre tradición y modernidad hay un puente. Aisladas, las tradiciones se petrifican y las modernidades se volatilizan. En conjunción, una anima a la otra y la otra le responde dándole peso y gravedad. Muchas gracias. No, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Alejandro que quieran aprovechar. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar por el trabajo. Gracias. Y lo que yo he visto es que es difícil, claro, ves la casa con la fachada en su origen y que luego entras en la casa y tiene otra dimensión diferente. Es una cosa difícil de conjugar, es muy complicado porque, claro, una antigua casa que tenía una distribución que tenía otros fines distintos, que era simplemente una casa para aprovecharla para el objetivo de arrendamiento, a crear un hogar, ¿entiendes? Es complicado. Y la verdad que, sinceramente, como arquitecto me ha impresionado y el trabajo está excelente. No es por decirte sí, sino que Muchas la verdad gracias, que me ha encantado compañero. el trabajo de rehabilitar el espacio y conseguir ese efecto. Muchas gracias, compañero. Sí, pues nada.
queríamos eso, transformarlo, ¿no? Y creo que la transformación es posible, es deseable y es la vida, ¿no? Es transformación, ¿no? No es lo que decíamos, lo único constante es el cambio. Un cambio controlado, que no pierda los valores y nuestra herencia y nuestra tradición, lo que Coder le gustaba llamar la tradición viva, ¿no? Que es esa que va avanzando con el tiempo, ¿no? Pero que se sustenta y que tiene raíces en lo que somos, en nuestra cultura. Esos son los valores culturales, ¿no? Y por eso hay una ley de patrimonio cultural, lo que defendemos es una cultura. Y eso está al servicio, la ley debe estar al servicio de las personas, que somos el verdadero patrimonio, la vida. Bueno, felicitarte, además he estado dentro y la verdad es que la calidad espacial que tiene es espectacular, ¿no? Aunque sea esos 18 días que a lo mejor te lo puede complicar un poco más de lluvia, ¿no? Pero yo creo que es un buen modelo, un buen ejemplo de un concepto que algunos venimos defendiendo desde hace tiempo, que es el derecho al uso contemporáneo de la ciudad. Acabar con la visión estática de que el mundo se congela en un determinado momento, generalmente fuera de la época en la que debería de haberse realizado todas esas acciones, y, como decías antes, realmente esa tipología no tenía un valor en sí mismo que fuera tan potente como para evitar que se transformara, para hacerla usable y habitable, que es lo que verdaderamente debemos hacer. Ojalá tengamos la posibilidad de que este sea un buen ejemplo para que se extienda por el barrio del Toscal y por otros conjuntos históricos en donde la presión, digamos, rigorista, por decirlo de alguna manera, del mantenimiento de las estructuras existentes impide que sean habitables o que sean usables, ¿no? Así que yo creo que es un buen ejemplo y gracias por la arquitectura que has hecho, Leandro. Muchas gracias, Argeo. ¿Alguien más que quiera? Algo crítico para cambiar un poco el tono. Mi mujer, a ver si mi mujer tiene algo que decir. Que sí, tiene que decir, ha dicho. A ver, por ahí. Ah, entonces no. El puente que conecta la parte detrás del patio con lo de delante parece muy estrecho. ¿Cuántos centímetros son? Sí que es crítica, como que no es crítica. Tú eres alemana, ¿no? No, parece muy Bueno, estrecho. esto de aquí, el gran angular engaña un poco y tal. Esto tiene 90 centímetros. 90 centímetros, vale, no es tan estrecho. A lo mejor es el lente del... Sí, pero la casa es pequeñita, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, esto se maximiza, ¿no? Un poco con el tal, parece la escalera está larguísima, ¿no? Es una casa pequeñita, tiene un frente a lo mejor de 5,5 metros y un fondo de 11 o 12, una casa muy pequeñita.